hablar de una cosa elemental que es huesos del cráneo, huesos de la cabeza. Ahí vemos la cabeza ósea, ¿ya? Nos estamos viendo la cabeza ósea. Y ahí estamos viendo las estructuras anatómicas en general. Cabeza ósea, estamos viendo incluso huesos de la cara, ¿ya? Y acá lo que vamos a llevar es primeramente el hueso frontal, ¿ya? Luego vamos a ver el hueso etmoides, ¿ya? El etmoides. Luego vamos a ver el esfenoides. En acá no estamos viendo el etmoides, ¿no? Pero esos tres huesitos vamos a llevar. Después están viendo ustedes en la diapositiva los huesos de la cara, el maxilar superior, la mandíbula. Eso vamos a ir avanzando poco a poco. En ese sentido, jóvenes, vamos a hablar ahora de hueso frontal, ¿ya? Primeramente tenemos que hablar. Miren que esto está bastante interesante, la división de la cabeza, ¿ya? Huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Qué tal interesante? Entonces ahora vamos a hablar del frontal, ¿ya? Imaginariamente, jóvenes, imaginariamente, ese es el frontal. Vean qué tal interesante. Imaginariamente ustedes sáquenlo su frontal y me muestran. Yo voy a estar viendo imaginariamente. Ustedes ponen la manito derecha al frontal, ya, sáquenlo de su cabeza y me muestran imaginariamente. Yo también imaginariamente, ya lo estoy viendo lo que me están mostrando. Pero en acá lo que tenemos que conocer, jóvenes, es bien fundamental esto, ¿ya? Su posición anatómica y su situación anatómica. Tienen que conocer. Eso ya lo han llevado en generalidades. ¿Qué es la posición anatómica y qué es la situación anatómica? Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta a Michelle Zdenka Condori. Si no sabes, no sabes, mamita, ¿ya? Y pasamos a otro alumno. A ver, Michelle Zdenka, dime vos, ¿cuál sería la posición del frontal? La posición. O mejor, para orientarte más, ¿cuál sería su situación? Porque eso lo han llevado en generalidades. ¿Cuál sería su situación del frontal? Tú me estás agarrando en tu manito el frontal, ¿ya? Y entonces me estás mostrando. Ahora, ¿cómo me vas a mostrar? ¿Me vas a mostrar tal como está en la diapositiva o me vas a mostrar al revés? A ver, contesta, mi hijita, Zdenka. Buenos días, doctor. A la pregunta, bueno, la frontal tiene una posición vertical y una posición horizontal. No, madrecita, esas ya son las partes del frontal. Yo quiero su situación. ¿Dónde estás situado? Está situado por delante de los parietales, por encima del macizo facial y por delante de las alas menores del senoides. Ya, pero no hables mucho, sino bien clarito, bien facilito, ya, para que te orientes. Está situado en la parte, estás viendo a la mano, al lado derecho, el frontal en verdecito, ¿no ve? Entonces se dice bien clarito, mira su situación. Está situado en la parte antero superior del cráneo, punto final. ¿Ve? Es más bonito lo que tú has dicho es correcto, pero estás hablando muy complicadito. Entonces, todo el mundo tiene que saber la situación. Situado en la parte anterosuperior del cráneo. Está bien. Esa sería su situación. Ahora, ¿cuál sería su posición anatómica? Que es diferente. A ver, Joyce, dime vos. Nada. Isabel, Nicole, Segarra. Tampoco, pero contéstenme, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Dígame, no Sí, sé, doctor. no me acuerdo, ¿ya? Porque miren, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de la situación, hablaremos de la situación, dime Rodrigo Centeno.
En este momento, ¿cómo estás vos situado? Vos, estoy hablando de vos. Rodrigo. Yo, buenos días, doctor. Yo estoy situado en mi silla, sentado. No, estás hablando al revés. Esa sería tu posición, Ah, ya. situación. Situación, no lo entiendo muy bien, doctor. Ya, te voy a orientar. Estás situado en un cuarto, listo. ¿Ve? Que el cuarto tiene 4 paredes, o tiene una pared superior, 2 paredes laterales, tiene una puerta. Esa sería la situación, o sea, estás dentro de la pieza. Ahora, tu posición anatómica es la que me estabas diciendo. ¿Cómo sería tu posición anatómica? Mi posición anatómica sería que estoy sentado Correcto. ¿Frente a qué? frente a la computadora. Correcto, con la vista hacia el frente, eso les han indicado en generalidades, con los pies dirigidos hacia adelante, la vista hacia adelante, esa es la posición anatómica. Vean qué diferencia existe entre la posición y la situación. En ese sentido, ya hemos visto, el frontal está situado en la parte anterosuperior del cráneo, ¿ya? Y la posición anatómica es, ahora, aquí ya lo están viendo acá están viendo, la posición anatómica es la espina frontal, esta es la espina frontal, está dirigida hacia adelante. ¿Ve? Ya estamos viendo, porque ustedes me están mostrando su frontal imaginariamente, ¿ya? Y las cavidades orbitarias dirigidas hacia abajo. No me pueden mostrar en esta forma, no me pueden mostrar así, no me pueden mostrar en esta, porque es la cara posterior. ¿Ve? Y allá puede haber una confusión. Entonces siempre hablaremos de la posición y la situación anatómica. Ahora sí, ¿ya? Este huesito, el frontal, va a tener 2 porciones. Alguien me hablaba hace rato de las porciones. Una porción superior o vertical, que es esta. Todito esto superior, todito esto, o vertical, ¿ya? Y una porción horizontal, esta. Estas serían las 2 porciones. Entonces vamos a hablar de la primera porción, que tiene 2 caras y 2 bordes. Esta sería la primera porción, la vertical. ¿Qué estructuras anatómicas vamos a encontrar? Eso es lo que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Esta se llama también cara exocraneal, porción vertical, aquí está, la están leyendo, ¿ya? Y vamos a ver en la cara anterior cómo es esta cara. Es convexa, ustedes se ubican, convexa, todita la cara es convexa. Lisa, correcto. En la línea media, o sea, en esta línea, vamos a encontrar una estructura que se llama la glabela, estita, ahí están viendo la glabela. Por encima de la glabela, en algunos casos, ¿ya? Se puede observar vestigios de la sutura media a este nivel, y les voy a explicar por qué. Vestigios de la sutura media frontal o metópica se llama acá. Y los que tienen huesitos se van a fijar. Esta suturita que estamos viendo, la sutura metópica, en acá no estamos viendo. Generalmente es para, le estoy diciendo, no es definitivo, pero generalmente es para ver la edad del hueso, la edad de la persona. Cuando esto, por ejemplo, en la diapositiva están viendo que no existe esa suturita, quiere decir que es una persona ya mayor, porque se ha cerrado completamente. En cambio, si vamos a ver vestigios, dice a este nivel vestigios, entonces vamos a pensar que es una persona joven. Vean qué tan importantes son detalles de la parte osteológica para determinar muchas cosas.
Por lo tanto, hemos dicho, este hueso es hueso impar. ¿Qué tipo de hueso? ¿Qué tipo de hueso? ¿Será plano? ¿Será largo? ¿Será corto? ¿Qué tipo de hueso? A ver, Alison, ¿qué tipo de hueso es este? Alison Arroyo. ¿Cómo Si no está, sabes, doctor? mami, Buen día. ya. Buen día. ¿Qué tipo de hueso? Bueno, a ver, el frontal es un hueso plano. Correcto, correcto, señorita. ¿Qué más? Añadí ahí, ¿qué otro eh, punto más le puedes plantear? Es un hueso plano. ¿Qué Es un más? Es un hueso hueso, plano, es impar ¿ya? ¿Y qué y más? ¿Qué más? hueso plano, impar, Es un es hueso neumático, mamita. neumático, ok. Y ubicas, ¿no? Los neumáticos, la clasificación de los huesos. Ahora, ¿por qué llamamos hueso plano? ¿Por qué llamamos? A ver, Alison, seguiremos hablando un poquito contigo. Plano. Mm, a ver, el hueso plano. Rodrigo, Sí, doctor. ¿por qué es hueso plano? ¿Cuál es la Mm, característica de los huesos planos? la característica de los huesos planos. No, no sé, doctor. Ya, muy bien, así Rodrigo, no sabes. Ahora yo les respondo. El hueso plano generalmente tiene dos tablas, una tabla externa y una tabla interna. ¿No ve? Y aquí entra ya su anatomía funcional. ¿Para qué sirve el frontal? ¿Para qué sirve? Los huesos planos del cráneo, ¿para qué sirven? Los parietales, el occipital, son huesos planos, ¿ya? Pero juegan un papel importante en su funcionalidad. La funcionalidad, por ejemplo, del frontal es para cubrir, ¿qué cosa? El cerebro, ¿ya? Pero hay una cosa más fundamental en su anatomía funcional. Ustedes saben que estos huesos planos tienen dos tablas, una tabla superior y una tabla inferior, o una tabla externa y una tabla interna. Y en la parte media, imaginariamente ustedes están viendo una tabla externa, una tabla interna, y en la parte media hay una estructura que se llama el diploe. Es una estructura que la van a ver en el libro, el diploe, pero no les va, en el libro no va a hablar de lo que yo estoy comentando, ¿ya? Esta tiene una gran función. El frontal sirve de amortiguador, jóvenes. El diploe sirve de amortiguador. O sea, cuando cualquier persona se cae y se rompe el frontal, le va a salir sangre, evidente, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha roto solamente la tabla externa. ¿Por qué? Porque el diploe ha hecho de amortiguación para que no se fracture la tabla interna. Pero si el golpe ha sido fuerte, se fractura la tabla externa y se entra a la tabla interna y puede entrar hasta el cerebro. Entonces vean que el frontal es muy importante por el diploe. Esa es la función de amortiguación, jóvenes. ¿Qué tal interesante? Entonces, seguimos comentando de esta carita. Luego vamos a encontrar a los lados, se ven las eminencias frontales. Ahí la están viendo las eminencias frontales laterales, estas dos, estas. ¿Ya? Luego, frontales. Se une una eminencia arciforme, esta. Esta se llama eminencia arciforme. ¿Ya? Alargada transversalmente, vean, todito esto, que es el arco superciliar, ¿ya? Luego se encuentra por fuera de la cresta lateral, estita se llama cresta lateral, ¿ya? Por fuera, estito también, la carila temporal del frontal. Estito, lo que están viendo, estito, se llama carila temporal del frontal, porque ahí se va a ir a articular la escama del temporal. En el temporal ya no vamos a ver que es un hueso plano,
porque en la escama no hay, ustedes han debido ver, hemos hablado cuando en el prefacultativo, en la escama ya no hay tabla externa, tabla interna. ¿Ya? Entonces ahí se va a la carilla temporal. Ya y hemos visto, aquí está la sutura metópica, lo que hemos hablado, el arco superciliar y todo relacionado en la cara exocraneal, en la porción vertical. Ahora pasamos a ver la cara posterior. Aquí está. La cara posterior es endocraneal, ¿ya? No vamos a hablar todavía de la porción horizontal, vamos a hablar de la cara posterior endocraneal. Es cóncava. Se ve en la línea media un canal. Aquí están viendo el canal, en la línea media. Este canal, que es el surco del seno longitudinal superior, ¿ya? Este canal se dirige les voy a explicar dónde empieza y termina en el occipital. Imagínense, imaginariamente ustedes ubíquense, desde el frontal hasta el occipital va a ir este canal, que va a alojar, es un surco, va a ir a alojar al seno longitudinal superior. ¿Qué es el seno longitudinal superior? Es una vena que va a ir desde, acá va a empezar. De aquí empieza y termina en la prensa de erófilo, ¿ya? O confluente posterior del occipital. Ahí termina este surco del seno longitudinal superior. Luego vamos a ver más abajo la cresta frontal estita, es una cresta. Y más abajo vamos a ver la apófisis crista galli, aquí está. Ahí cito, y el agujero ciego. ¿Ya? La apófisis crista galli también la vamos a hablar en otro huesito que es en el etmoides, pero es parte del frontal. Ahora, esto quiero que me entiendan. En la cresta frontal interna, en el agujero ciego y en la apófisis crista galli se va a ir a insertar la hoz del cerebro. ¿Y qué es la hoz del cerebro? Esta cosa tienen que conocerme porque puede ser pregunta de examen. ¿Qué es la hoz del cerebro? Es el desdoblamiento de la dura madre. ¿Ya? Creo que ustedes han acatado lo que el doctor Sagárnaga les ha dicho, que tengan su cuadernito con una puntabola. Porque esto, por ejemplo, en el libro no van a encontrar. Van a escuchar, van a hablar del desdoblamiento de la dura madre, la hoz del cerebro, nada más. La hoz del cerebro es el desdoblamiento de la dura madre. Ustedes saben que el cerebro está tapizado o cubierto por la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no ve? Entonces es el desdoblamiento, porque el cerebro no es entero un solo cerebro, son dos, derecho e izquierdo, y en la parte media está dividido por la hoz del cerebro. Entonces, en estas estructuras, en el agujero ciego, en la apófisis crista galli, en la cresta frontal interna, ya se inserta la hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? El desdoblamiento de la dura madre, ¿ya? Entonces, eso es lo que encontramos en esta cara, ¿ya? Ahora, están viendo las impresiones digitales ahí. Eso vamos a hablar ya en la porción horizontal. Ahora, el agujero ciego. El agujero ciego, ¿por qué se llama? En el libro dice agujero ciego. Porque no pasa nada. Es un saco sin fondo. Nada más. Entonces ustedes, cuando se les pregunte qué es el agujero ciego, es un saco sin fondo. Ahora, pasamos al borde órbito-nasal. Entonces vamos a la porción horizontal, que es esta. Todito esto. Exacto, todito eso es la porción horizontal. Y se llama borde órbito nasal, porque si ustedes ven, el órbito nasal es la cavidad orbitaria y esta es la escotadura
nasal. ¿Lo ve? Entonces, está constituido en su parte media por la escotadura nasal. Todito lo que están viendo así es la escotadura nasal en la porción horizontal. ¿Ya? Que se articula. Esto es muy importante también que conozcan, ¿ya? En mi pregunta, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Mariana, Doctor, Mariana, yo tenía una ¿estás pregunta. entendiendo? Dime. ¿A qué se refiere con endocraneal? Ya. Endocraneal es o sea, la exocraneal es a la cara externa y la endocraneal a la cara interna. Esta cara exocraneal es convexa, exocraneal, endocraneal cóncava. ¿Te ubicas? Sí, doctor. Ya. Dime una cosa, Mariana. ¿Me estás entendiendo? ¿Te está gustando lo que estamos haciendo o le metemos así, directo, rápido? No, doctor, estoy entendiendo y me está gustando cómo está explicando. Muy bien, niñita. Entonces, estamos hablando de la escotadura nasal, que se articula. Esto quiero que me entiendan. Esta escotadura se va a ir a articular con los huesos propios de la nariz. ¿Ya? Eso lo vamos a llevar cuando estemos llevando cara, pero quiero que ya sepan, con los huesos propios de la nariz. Luego, a este nivel también se articula la rama ascendente del maxilar superior. ¿Ya? En acá la vamos a ver, acá está, ahí está. Ahí sitios se encuentran los huesos propios de la nariz y esto lo que están viendo es la rama ascendente del maxilar superior. ¿Ya? En esta escotadura parte una eminencia, ahí está, lo que les había dicho, la espina nasal que se dirige hacia adelante cuando hemos visto su posición anatómica, la espina nasal del frontal. Es una pirámide cuadrilátera y presenta dos caras. Estamos hablando de la espina nasal del frontal, ¿ya? Una cara anterolateral, anterior, cuando se dice antero es anterior, anterolateral, ¿ya? Una cara anterolateral, sobre la cual se apoyan los huesos propios de la nariz, en esta cara. Y las otras dos caras, las posterolaterales, ya son posteriores, laterales, que están en relación con las fosas nasales. Luego encontramos la apófisis orbitaria interna. ¿Cuál es la apófisis orbitaria interna? Es estito. En su frontal, acá la van ahícito, es la apófisis orbitaria. En acá también podemos ver estito, ahícito es la apófisis orbitaria externa. Luego tenemos la apófisis orbitaria interna, que es esta, perdón, esta es la externa, hacia afuera, esta. Y esta es la interna, aquí. Aquí veremos, esta es la externa y esta es la interna. Muy bien. En la parte superior se ve la escotadura del agujero supraorbitario. Aquí vamos a ver el agujero supraorbitario, este. O también se llama escotadura, ¿ya? Por donde pasa el nervio supraorbitario. Bien. Ahora, el borde postero superior. Nos estamos refiriendo a esto, a todito este borde. Y en acá todavía ustedes se pueden fijar esas cositas que están viendo como huequitos, ese es el diploe. Y esta de aquí es la cara, la tabla externa. La tabla externa. Bien, entonces el borde póstero superior, nos estamos refiriendo ya a la parte de atrás del frontal, semicircular, ustedes ya están viendo,
semicircular. Se articula con el parietal. Aquí vienen los parietales. Acá la vamos a ver. Ahí está, el parietal. Se articula, ¿ves? A este nivel y a este nivel. Los parietales. Y forma la sutura coronal. Y por abajo con el ala mayor del esfenoides. Aquí abajo. Aquí. Aquí se articula con el ala mayor del esfenoides. Ahora, la cara inferior o fosa orbitaria, nos estamos yendo ya a toditos, fosa orbitaria, porque aquí viene el globo ocular, el ojo, aquí viene el ojo, ¿ya? Presenta dos excavaciones, esto es muy importante. La fosa lacrimal, que aquí está, por eso les he puesto con letras para que se fijen, porque muchas veces damos la clase sin letras. Entonces yo les indico, entonces ustedes no se ubican. Entonces ahora, como hemos puesto con la flechita, ustedes tienen su frontalcito, igualito lo van a ver. La fosa lacrimal, que aloja a la glándula lagrimal. Aquí es cuando uno llora, de acá salen las lágrimas, la glándula lagrimal, ¿ya? Y otra interna, ¿ya? Que es la fosita troclear, aquí, estita, ¿ya? Esta es la externa y esta es la interna. En esta fosita, esto también tienen que acordarse, anótense porque puede ser pregunta de examen. En la fosita troclear se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Tan larga la respuesta. ¿No ven? Entonces, en la fosita troclear da inserción a la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. No se olviden, porque en el examen puede decir que se inserta en la fosita troclear. Y ustedes tienen que saber eso. Ahora, la cara superior, o sea, nos estamos refiriendo a gazato frontal que me estás mostrando imaginariamente. Dalo la vuelta y me vas a mostrar esto. Entonces, esto lo hemos dado la vuelta y estamos viendo ahora este sector. Este. ¿Ya? Presenta depresiones, ahí está, están viendo depresiones digitales que corresponde al lóbulo anterior del cerebro. Aquí viene el lóbulo anterior del cerebro. Eso es lo que hablamos de frontal. A ver, Fabiola, ¿me has entendido? Fabiola Flores. Sí, doctor, lo he entendido. Ya, muy Lo bien, único que le señorita. pediría, por favor, es si puede volver a repetir lo que dijo que en la fosita troclear es la inserción de la polea. ¿Podría volver a repetir eso, por En la favor? fosita troclear se inserta el músculo, la inserción a la polea. Polea se llama, de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. ¿Ahora me has entendido, Fabiolita? Reflexión. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la cara superior. Entonces, con eso hemos acabado de hablar frontal. ¿Qué tal bonito? Entonces, jóvenes, siempre aconsejo, reúnense entre 2, 3 compañeros con un huesito, ¿ya? Y en ahí, encuéntrenme, quizá me van a encontrar otras estructuras más. Solamente ahora yo les estoy mostrando las estructuras grandes. Yo en este momento soy el arquitecto y ustedes son mis colaboradores. ¿El arquitecto qué hace? Va a hacer un departamento, dice, aquí me van a poner una pared, aquí me van a poner las ventanas, pero mis ayudantes son los que van a poner los ladrillos, aquí van a dejar un huequito para que pase los cables de la electricidad, los cables del agua. Entonces, ustedes ya tienen que ver. Por eso les digo, yo estoy dando la parte grande y ustedes me tienen que ver leyendo el libro. Leyendo, ese es el sistema, jóvenes. Leyendo el libro. Van a leer, por ejemplo, la cara endocraneal del frontal. En el libro lean, esto había sido esto. Y imaginariamente ustedes se acuerdan para repasar todito el hueso. Bien, jóvenes, con eso hemos concluido el hueso frontal.
Ahora pasamos al hueso etmoides. Miren, qué tal bonito. Hueso impar también. Igual tenemos que hablar de su posición y de su situación. En todos los huesos ustedes tienen que conocer la posición y la situación, ¿ya? Entonces el etmoides está situado en la parte anterior. Imagínense, vean bien, imaginariamente les estoy diciendo, y están viendo en la parte anterior de la base del cráneo. Vean, está en la parte anterior, cerca a la nariz, así vulgarmente diremos, y en la base del cráneo. Y su porción anatómica es la siguiente. La apófisis cristagalli, le estoy hablando primero y después les voy a mostrar. La apófisis cristagalli hacia arriba y a los lados las masas laterales. ¿Ya? El etmoides tiene una forma de una balanza. Ahora vamos a ver. Ahí está el huesito etmoides. En la parte derecha lo están viendo su posición y su situación anatómica. Y aquí ya lo estamos viendo al hueso etmoides. Es un hueso impar. Es un hueso, ¿qué más? ¿Qué más? María, Corto. Irregular. Irregular, señorita. Neumático. Neumático. Exactamente. Muy bien, qué tal interesante es cuando hablamos, comentamos. ¿Qué significa? Que conocen ya. Entonces es un hueso impar, irregular, es un hueso neumático fundamentalmente, ¿ya? Entonces, ahora, les he dicho, en acá tiene la forma de una balanza. Aquí está. Si ustedes analizan, hacen la imaginación, este huesito es bien parecido a una balanza, ¿ya? Tiene la forma de una balanza y tiene 4 partes. Una porción vertical, esta, una porción horizontal y una porción lateral. Esas son las 4 partes. Y en aquí las denominamos. La porción vertical, la porción horizontal y las masas laterales. Vamos a hablar primero de esta. Aquí está la apófisis cristagalli, ¿ve? Que es del etmoides, pero habla en frontal. Se habla del frontal porque sale por el frontal esta apófisis cristagalli. Aquí es donde se inserta la hoz del cerebro, les he dicho, que es el desdoblamiento de la dura madre. Entonces esta lámina vertical ya va a estar dividida en 2 partes por la lámina horizontal, una superior y una inferior. ¿Ya? Está dividida por la lámina horizontal en 2 partes, hemos dicho. Una superior, o la apófisis cristagalli, está, y otra inferior, o lámina perpendicular del etmoides. Esto se llama lámina perpendicular del etmoides. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar todavía de estas cosas. Solamente vamos a hablar primeramente de esta lámina, de la lámina vertical. Ahora, la apófisis cristagalli es triangular. Si ustedes ven, tiene la forma de un triángulo de vértice superior. Aquí está. Yo les estoy hablando de las cosas grandes, ¿ya? Y la lámina perpendicular contribuye a formar, quiero que me escuchen primero y después les voy a mostrar la diapositiva. Contribuye a formar el tabique de las fosas nasales. Aquí están viendo la lámina perpendicular. Aquí también está la apófisis cristagalli, la lámina perpendicular. Vean qué tal interesante esta comparación que estamos haciendo. Ya, vamos a pasar ahora. Ahora sí, aquí estamos viendo también, seguimos hablando del hueso etmoides, la lámina perpendicular, ahí está. Hemos dicho que forma el tabique de las fosas nasales. Este es un cráneo, y si ustedes tienen un cráneo, van a ver aquí en la parte media un huesito, que es la lámina perpendicular del etmoides. No vamos a hablar del proceso frontal del maxilar, del agujero infraorbital, porque estos ya son huesos de la cara. Solamente aquí les estoy mostrando en el cráneo la lámina perpendicular del etmoides.
Y eso lo van a ver en su cráneo. Imaginariamente también, véanlo, su cabeza y su cráneo. Y ahí está en la parte media. Forma el tabique de las fosas nasales. Este tabique de la lámina perpendicular, quiero que me entiendan, es cuadrilátera y presenta dos caras laterales, una a este lado y otra a este lado. ¿Ya? Va a presentar 4 bordes. Esto también es pregunta de exámenes, jóvenes. Va a presentar un borde superior, aquí, a este nivel. En el borde superior, que se continúa con la lámina horizontal del etmoides. Imaginariamente ahora ya vemos. El etmoides hemos dicho que tiene una lámina vertical y una lámina horizontal. Entonces el borde superior se continúa con la lámina horizontal del etmoides. Luego tenemos el borde antero-superior, aquí, anterior, ¿ve? Antero-superior, que se articula con la espina nasal del frontal. Ahí sí están viendo la espina nasal del frontal, esa cosita. Se va a ir a articular el borde antero-superior del frontal. Luego tenemos otro borde, el antero-inferior, aquí, antero-inferior, que corresponde al cartílago del tabique. Aquí se forma el cartílago, porque las fosas nasales generalmente está formado por cartílagos, no hay parte ósea a este nivel ni a este nivel. Cartílagos. Entonces, el borde anterior corresponde al cartílago del tabique, aquí. Luego tenemos el borde posterior, que aquí no lo vamos a ver, está atrás, pero imaginariamente ya se ubican. El borde posterior, que se articula con la cresta anterior del esfenoides. El esfenoides, vamos a hablar del esfenoides, está atrás de esto. Y por último, el borde póstero inferior, que se articula con el vómer. A este nivel, el póstero inferior, atrás de esto. Se articula con el vómer. Esos bordes ustedes no se olviden, ¿ya? Son 5 bordes. Tienen que aprenderse de memoria los bordes. Importante, porque pueden ser preguntas, decir, el borde póstero superior, ¿con qué el póstero inferior, con qué se articula? Entonces, Leslie, Laura, me va a decir con qué se articula el borde póstero inferior. ¿Con qué se articula, señorita? El borde póstero superior, ¿verdad? Inferior. Con el maxilar. No, hijita, hemos mencionado. A ver, Rodrigo. Sí, doctor. Doctor, yo le puedo responder. A ver, uno por uno, a ver. Con el hueso Vomer. Correcto, señorita, correcto. Entonces tienen que dominarme estos bordes. El borde posterior, ¿con qué se articula? Con el esfenoides, doctor. Con la cresta anterior del cuerpo del esfenoides. Correcto, me alegra que así me contesten. ¿Y el borde antero superior con qué se articula? Antero superior. La espina nasal del frontal. La espina nasal del frontal. Muy bien. Me alegra mucho que me estén entendiendo. Y en las clases de retroalimentación, ustedes van a contestar bien, van a preguntar algunas cositas que no estamos hablando. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos hablado de la lámina perpendicular del etmoides. Ahora pasamos a hablar de la lámina horizontal o cribosa. ¿Por qué se llama cribosa? ¿Ya? Aquí también estamos viendo la lámina perpendicular. Miren, qué tal bonito se ve en acá, que divide las fosas nasales. La lámina perpendicular. Aquí está. El hueso etmoides, ¿ya? Y esta es la lámina horizontal. Aquí está, dice lámina horizontal. Todito esto, lo que hemos mencionado.
Aquí está la Pops Cristagalli. ¿Ve? Es la lámina perpendicular del etmoides, que ya la conocemos. Ahora hablamos de la lámina horizontal o cribosa. ¿Por qué se llama lámina horizontal o cribosa? Porque está perforado lleno de orificios. ¿Ya? Generalmente los orificios grandes se llaman senos. En cambio, en estos pequeñitos se llaman células. No van a confundir, porque cuando hablemos, por ejemplo, de esfenoides, vamos a ver el seno esfenoidal, que es bastante grande, así, este tamaño. En cambio, estos pequeñitos se llaman células. Por eso se llama lámina cribosa. ¿Ya? Esta lámina cribosa, ¿ya?, está dividida en dos partes también. ¿Por qué está dividida? Por la lámina vertical. Está dividida por una, y por este lado por la lámina vertical. Y encontramos los canales olfatorios que dan paso a las ramas del nervio olfatorio. Aquí vamos a ver. A este nivel se encuentra, por si acaso, pero en otra diapositiva vamos a ver mejor. Aquí, ahí está. Miren qué tal bonito. Los canales olfatorios. Esos huequitos que estamos viendo, canales, para dar paso a los ramos del nervio olfatorio. Porque esa también pregunten, acá todo es pregunta de examen, ¿ya? Los canales olfatorios que dan paso, te pueden preguntar, estos canales, ¿a qué dan paso? Tu respuesta, a los ramos del nervio olfatorio. ¿Qué par craneal? El nervio olfatorio. A ver, dime, Giovanna, ¿qué par craneal? Si no sabes, me dices no sé. Ya, a ver. Doctor, es el par craneal. Delia. Sí, ¿Qué doctor. par craneal? Número 1. Correcto, señorita. El par craneal número 1, el olfatorio. Esto, óigame chicos, señoritas, jóvenes, léame, en generalidades existe los pares craneales, de memoria, porque en todito los huesos hablamos de los pares craneales. Aquí ya no vamos a decir el patético, por ejemplo. ¿Qué número es? El 4, el 3. Tienen que dominarme eso, ¿ya? Para las próximas clases. Entonces ya hemos hablado que pasa los ramos del nervio olfatorio. Aquí estamos viendo qué tal bonito. Aquí están viendo ustedes las masas laterales. Miren, por eso se llama cribosa. Todito esto es un hueso débil. Si ustedes, es bien difícil de sacar del cráneo. Muy rara vez se puede sacar y muy raro estudiante tiene el etmoides. Porque si ustedes lo agarran en la mano y lo apretan, se destruye igual que una galleta. El etmoides. Es un huesito bien débil, ¿ya? También encontramos dos orificios bastante voluminosos. Uno interno denominado hendidura esfenoidal. A este nivel viene la hendidura esfenoidal. Aquí. Y otro externo que es el agujero etmoidal. Agujero etmoidal. ¿Ya? Por donde pasa el ramo nasal del frontal. Eso tienen que acordarse. Entonces, hemos hablado de la lámina horizontal o cribosa. Evidentemente, muchas estructuras todavía se encuentran en acá, pero en las diapositivas no las podemos ver. Yo les he hecho estas diapositivas para que ustedes se ubiquen. Y cuando lean esta lámina van a encontrar otras estructuras. Ya les he dicho, yo pongo la parte grande y ustedes la parte pequeña. Pasamos a esto, a las masas laterales del frontal. Las masas laterales del frontal tienen la forma cuboidea, de un cubo, que presenta 6 caras. 6 caras presenta. Aquí está la cara superior, esta es la cara superior del etmoides. Miren, está acribillada, aquí están estos canales que hemos dicho, los canales olfatorios. Aquí, en todito el sector.
¿Ya? Entonces, la cara superior se articula, no se olviden de las articulaciones, es harto. Se articula con la superficie anfractuosa del frontal. Se ubican. El frontal hemos dicho que tiene una lámina vertical y una horizontal, ¿no ve? En la lámina horizontal, en la escotadura nasal del frontal, hemos visto una escotadura, ahí es donde se articula con la superficie anfractuosa del frontal, que limita lateralmente con la escotadura etmoidal. ¿Se ubican? Esa es la cara superior. En esta cara también van a encontrar varias estructuras, o sea, accidentes anatómicos que llamamos, ¿ya? Y ustedes ya lo van a describir la cara superior. En acá no podemos porque si ustedes se ubican, no se pueden dar cuenta, pero teniendo el huesito, ya se van a ubicar la cara superior. Pasamos a la cara anterior. Esta es la cara anterior. ¿Ya? Se articula con el unguis. También pregunta de examen. ¿Con qué se articula la cara anterior del etmoides? Se articula con el unguis y la rama ascendente del maxilar superior. También tiene muchas estructuras más que ustedes la van a poner, porque el tiempo es corto para nosotros, porque generalmente si vamos a dar un huesito, lo acabo yo en 1 hora y media o 2 horas, un huesito. Pero en acá les estoy mostrando las cosas grandes. Entonces, la cara anterior se articula con el unguis y la rama ascendente del maxilar superior. Nunca se olvide. La cara posterior, seguimos pasando. Ahí está la cara posterior. Se articula con el cuerpo del esfenoides. Cuando lleguemos a hablar del esfenoides, van a ver el cuerpo del esfenoides. Y la cara inferior, esta cara inferior. Aquí la vamos a ver, la cara inferior. Correcto. Vean que está acribillada de numerosos orificios que tiene esta carita. ¿Ya? Se articula con la cara interna del maxilar superior, por encima del seno maxilar superior. Cuando lleven huesitos de la cara, ahí van a aprender dónde está el seno del maxilar superior. Entonces se van a acordar de la cara inferior del etmoides. En estas 3 caras, ahora esto quiero que me entienda, en la cara anterior, en la cara posterior y en la cara inferior, se encuentran, en estas 3 caras, ya presentan depresiones, ahí están viendo, depresiones o semicélulas, hemos dicho, ya no podemos decir senos, semicélulas, ¿ya? O depresiones que forman las células, estos orificios, y forman en estas 3 caras células etmoidomaxilares. Se ubican, etmoidal, maxilar, maxilar superior. Forman las células etmoidounguiales, etmoides unguiales, unguis. Y forman las células, o existen las células etmoidoesfenoidales. No se van a olvidar estos 3 tipos de células que se encuentran en estas 3 caras, en la anterior, en la posterior y en la inferior. ¿Ya? A ver, ¿alguien me puede decir? Doctor, dígame. ¿podría volver a repetir, por favor? Ya. Entonces, hemos dicho que hay caras del etmoides, pero hay células, ya les he dicho, no son senos, células porque son orificios pequeños. Y en la cara anterior, en la cara posterior y en la cara inferior se encuentran las células etmoidomaxilares, etmoidounguiales y etmoidoesfenoidales. En estas 3 caras más vamos a encontrar este tipo de células. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede decir, repetir lo que he dicho? A ver. Células etmoidomaxilares, ¿Ya? células etmoidounguiales Muy bien. y células etmoidesfenoidales. Ya. Estas células, señorita, ¿en qué cara se encuentran? En las caras anterior, posterior e inferior. Muy bien, señorita. En estas 3 caras no se van a olvidar, ¿ya?
Ahora, pasamos a la cara externa. Aquí está, cara externa o también se llama hueso plano. Está en la constitución de la parte interna de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Entonces, todo este sector, todo esto que estamos viendo acá, todo esto, va a pertenecer a la cavidad orbitaria. En el frontal hemos visto la cavidad orbitaria, ¿no ve? Entonces, esta cara externa o hueso plano está en relación con la cavidad orbitaria. Evidentemente también tiene muchas estructuras anatómicas que no las vamos a mencionar, solamente les estoy mostrando la cara. Ahora pasamos a la cara interna del hueso etmoides. En esta cara es irregular esta cara y da origen a los cornetes. Aquí es importante, al superior, al inferior. Aquí están viendo el cornete superior, el cornete medio, ¿ya? Y aquí no se ve el cornete inferior, ¿ya? ¿Qué significa? O también se llaman turbinas. Ustedes saben, las turbinas en los aviones reciben aire. Igual, estos cornetes, cuando nosotros respiramos, entran el aire por estos cornetes. Y hay el cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Hay también el cornete de Zucker-Kahn. Y hay varios cornetes, pero a veces existen, a veces no existen. Entonces, en la cara interna encontramos este. Ahora, el cornete superior, que acá lo están viendo, el cornete superior, se desprende de la parte superior y posterior del etmoides. Eso tampoco se olvide. Puede haber pregunta. ¿De dónde se desprende el cornete superior? De la parte superior y posterior del etmoides. Listo. El cornete medio. Acá están viendo el cornete medio, que es este. ¿Ya? Se encuentra en toda la longitud de la cara interna del etmoides. En toda la longitud de la cara interna del etmoides. Por encima del cornete superior. Por encima. Este está en otra vista tiene, pero se encuentra por encima del cornete medio. Luego hay cornetes más pequeños, el cornete de Santorini, que se llama, que a veces existe y a veces no. Entre los cornetes existen unos espacios, aquí están viendo unos espacios, que se llaman meatos. El meato medio se desprende de una lámina denominada apófisis unciforme. Aquí está. La apófisis unciforme. El meato, de ahí se desprende de la apófisis unciforme, que se articula con la apófisis etmoidal del cornete inferior. Y con eso hemos concluido el hueso etmoides. Pasamos al esfenoides. Este es nuestro último huesito y que vamos a coser un poquito, jóvenes, porque ya es hora. Generalmente yo doy en una hora, pero miren, estamos abarcando alto. El esfenoides, ahí lo están viendo, qué tal bonito el esfenoides. Se encuentra situado en la parte media de la base del cráneo. Vean, aquí está, esta es la base del cráneo, todito esto. En la parte media. Y aquí está el esfenoides. Este es en la parte anterior de la base del cráneo. Y este es en la parte media de la base del cráneo. Generalmente este hueso se denomina, ya entra en la constitución de la mayoría de los huesos y se llama hueso cuña porque tiene relación con el frontal, con el etmoides, con el parietal, con el occipital. Por eso se llama hueso cuña. ¿Ya? En este hueso está formado ahora por las siguientes estructuras anatómicas. Este también se compara con un murciélago. Aquí yo les he puesto el murciélago. Vean que es idéntico.
y está constituido por un cuerpo. Este es el cuerpo del esfenoides. Ahí está indicando el cuerpo del esfenoides. Luego tenemos alas mayores. Estas, ahí también está indicando. Alas menores, ahí también está indicando. Y las apófisis pterigoides. Está constituido por estas estructuras anatómicas. Y vamos a decir que tiene la forma de un murciélago, igualito. Bien, en el cuerpo también tiene 6 caras, ¿ya? Por lo tanto, la cara superior, vamos a hablar, estamos hablando del esfenoides, ¿ya? Pero ahora vamos a describir la cara superior. Ahí está, la cara superior. Vean, tantas estructuras anatómicas tiene. Pero vamos a hablar de unas cuantas. La cara superior presenta de adelante hacia atrás, de adelante, desde aquí, hacia atrás. Entonces, ¿qué va a presentar? Una superficie casi plana, esta. Casi plana, que se articula con la lámina cribosa del etmoides. Aquí viene la lámina cribosa. Se articula con la lámina cribosa o lámina horizontal del etmoides. ¿Ya? Luego, el canal óptico. Este es el canal óptico. Que termina a cada lado del agujero óptico. Este es el agujero óptico o conducto óptico. Luego tenemos el tubérculo de la silla turca, estito. ¿Ya? De la silla turca. Luego tenemos la fosa pituitaria, esta, que aloja a la glándula pituitaria o a la hipófisis. Esta glándula también, su funcionalidad de este hueso es que aloja esta glándula, que es la glándula del crecimiento. Cuando hay gigantismo, ¿ya? Esta glándula va aumentando, o sea, va creciendo. Y cuando hay enanismo, va disminuyendo. Esa es la anatomía funcional de este hueso, que aloja a la glándula pituitaria o glándula del crecimiento. Luego tenemos las apófisis denominadas clinoides medias. Aquí están las apófisis clinoides medias. Aquí están. ¿Ya? Luego las apófisis clinoides posteriores. Vamos a ver. Aquí, esta es la cara inferior. Entonces, esas estructuras son las que encontramos, pero si ustedes ven acá, van a encontrar una serie de estructuras, pero exclusivamente lo que hemos mencionado es de la cara superior. Después son de las alas mayores, este es de la cara inferior, de las alas menores. Entonces, esto está en general. Todas las estructuras anatómicas que encontramos en el esfenoides. Ya hemos hablado de la cara superior. Ahora pasamos a la cara inferior. También miren, toditas esas estructuras están dadas a todo el esfenoides, pero solamente nosotros vamos a hablar de la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Forma la parte más posterior de la bóveda de las fosas nasales. Aquí la parte posterior de las fosas nasales. En la parte media se encuentra una cresta. Esta cresta, en la parte media. La cresta esfenoidal. Y a cada lado un canal formando los conductos bomerianos laterales a este nivel. A nivel de la cresta, y hay unos canales que se llaman los conductos bomerianos laterales. Aquí. Ya. En este canal se encuentra entre la cara, este canal se encuentra entre la cara inferior del cuerpo, ¿ves? Del esfenoides, y las apófisis vaginal del ala interna de la apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides aquí no se ven mucho, porque es la cara inferior. Muy bien, pasamos a la cara anterior. Esta es la cara anterior.
Y en acá también se ven hartas estructuras anatómicas. Presenta en la línea media una cresta, en la línea media, esta vez, igual que en la cara inferior. Esta es la cara inferior, esta misma cresta, pero esta presenta en esta cara. Que se articula, esta crestita, se va a ir a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Se ubica, ya hemos estudiado la lámina perpendicular del etmoides, entonces con esta cresta se va a ir a articular la lámina perpendicular del etmoides. También se ve el orificio, aquí está, eso, del seno esfenoidal. ¿Ves qué tal grandes son estos? Ya no podemos llamar células, este se llama seno esfenoidal. Estas dos estructuras encontramos en la cara anterior. En acá se ven muchas estructuras, pero es de todo el esfenoides. Solamente aquí estamos hablando de la cara anterior. La cara posterior, ¿ya? Igual, aquí van a ver hartas estructuras, pero es de todo el esfenoides. En la cara posterior está soldada, esta es la cara posterior, está soldada a la apófisis basilar del occipital. Aquí viene la apófisis del occipital, ahí se articula. Y las caras laterales. Se continúa con las alas mayores y las alas menores. Estas son las caras laterales. La cara lateral se continúa con la ala mayor y con la ala menor. Ahora, las alas menores, estamos hablando de estito. Estas son alas menores. Aquí dice ala menor. ¿Ya? Son triangulares, aplanadas. Se implantan por su base en la parte en la base aquí, justo donde está, en la parte anterior superior del cuerpo del esfenoides, por dos raíces. Por una cara superior, está la cara superior, y una cara inferior. La cara superior es lisa, ¿ven? Lisa. Se continúa con la cara superior de la lámina cribosa del frontal. Se continúa con esta lámina cribosa del frontal. Por lo tanto, la cara inferior limita con la hendidura esfenoidal. Este espacio que ustedes están viendo se llama hendidura esfenoidal. Entonces, la cara inferior está en relación con la hendidura esfenoidal. Y la cara superior se continúa con la cara superior de la lámina orbitaria del frontal, con la lámina orbitaria del frontal. Ese sería respecto a las alas menores. Ahora pasamos a las alas mayores. Aquí ya vemos también en esta diapositiva las alas mayores, estas se originan en el cuerpo del esfenoides. ¿Ve? Este es el cuerpo del esfenoides y desde acá están saliendo las alas mayores. ¿Ya? Se originan en el cuerpo del esfenoides y se ve la espina del esfenoides. La espina del esfenoides. Se distinguen dos caras. Una interna, esta interna, y la otra es la cara externa. En la cara externa, esta es la cara externa, y dándolo la vuelta es la cara interna. A este nivel de esta cara, esto también muy importante, pregunta de examen, les digo, tienen que aprender de memoria. En la cara externa de las alas mayores del esfenoides se encuentran tres orificios fundamentales, que aquí no los podemos ver porque esto nos está cubriendo, pero aquí a este nivel se ven tres orificios que se llaman el agujero redondo mayor, no se van a olvidar, redondo mayor, que pasa, ya les he dicho, memoricen, anótense, en el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior. Debajo de este agujero redondo mayor existe otro agujero que se llama el agujero oval, que pasa el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. No se van a olvidar por el agujero oval. Por el agujero redondo menor, ¿ya? Hemos hablado del agujero redondo mayor, del agujero oval y el agujero redondo menor.
pasa la arteria meningia media. A ver, yo voy a preguntar a Montserrat, ¿qué pasa por el agujero redondo mayor, señorita? Doctor, me está observando que por el agujero redondo mayor pasa lo que es el nervio maxilar superior por el Correcto. agujero. No. Ahí te quedas. No, solamente te he preguntado el agujero redondo mayor. Yo le pregunto a Ana Nayeli, por el oval, ¿qué pasa? El nervio mandibular, doctor. ¿Qué nervio? Mandibular. Por el oval. Pasa el nervio mandibular o también se llama maxilar inferior. ¿Y qué más? Arteria meningia menor. Correcto, señorita. Y pregunto a quién más. A ver, ¿quién me responde qué pasa por el redondo menor? Pasa la arteria menor. La arteria meningia media. Punto final. Muy bien. Y por último, para acabar el tema, hablamos un poquito de las apófisis pterigoides, que son estas. Estas son las apófisis pterigoides. ¿Ya? Nacen de la cara inferior del esfenoides. Aquí está. Esta es la cara inferior, hemos dicho. De ahí están naciendo las apófisis pterigoides. ¿Ya? Nacen por dos raíces. Una interna, que es esta, y otra externa, que es esta. ¿Ya? Una interna y otra externa. La interna, hemos dicho que nace del cuerpo del esfenoides. Y la otra externa del ala mayor del esfenoides. Miren, aquí está, este es el ala mayor. Y de ahí está naciendo del ala mayor del esfenoides. Entre las dos raíces aquí encontramos o nace un conducto. Aquí al medio está el conducto que no se ve, que se llama el conducto de Besalio. Ahora, en acá están viendo la fosa pterigoidea. Esta es la fosa pterigoidea, la lámina lateral, ¿ya? El conducto pterigoideo, aquí lo que hemos mencionado, la lámina medial, ¿ya? El gancho de la apófisis pterigoides, aquí también. Entonces, todo esto está relacionado con la apófisis pterigoides. Y por último, si piensas en grande, producirás en grande. Muchas gracias por su atención a todos los estudiantes y continúen todos los días estudiando.